Es maravilloso predicar la palabra del Señor y vamos a hacerlo hoy día, vamos a hacerlo, vamos a aprender del Señor. El texto es corto, sí, pero vamos a hablar de muchos otros textos también en este día. Estamos en la serie Hábitos, disciplinas espirituales para disfrutar de nuestro Dios. ¿Cómo le ha ido a ustedes con la adquisición de hábitos? ¿Les ha servido esta serie? ¿De alguna manera? De alguna manera. O sea, nadie llega de 0 a 100 con una predicación, ¿verdad? Sino que estamos en el camino, estamos en el proceso. Y esperamos que estas predicaciones, esperamos que también las vacaciones de ustedes, porque como dice alguien por ahí, parece que lo único que necesitaba era vacaciones. Ojalá que todo eso ayude a que nosotros adquiramos, hermanos, practiquemos algunas disciplinas espirituales. Porque pucha que nos cuesta nos cuesta cambiar cosas. Si yo he hecho cosas por 30 años, cosas malas, no sé, comer mucho, así, y tantas otras, por años, es muy difícil cambiarlo de un día para otro. Si yo durante toda mi vida no he leído la Biblia en forma sistemática, es muy difícil cambiarlo de un momento a otro, ¿cierto? Si yo en toda mi vida solo he orado por los alimentos y no he orado yo personalmente en mi cama al despertar, al acostar o ante alguna necesidad o en mis tiempos a solas con Dios, mis tiempos íntimos con el Señor, si no he tenido eso por 30, 40, 50 años, que alguien me perdone por ahí, sabemos que es muy difícil modificarlo, pero el Señor murió por ti y murió por mí, ¿verdad? El Señor te ama a ti y me ama a mí. Sí, el Señor también ama a mi hermano Jorge, también te ama, hermano. Y el Señor nos puede dar cosas, ¿verdad? El Señor nos puede ayudar, el Señor nos ayuda en esto. Estamos estudiando los hábitos. Yo sé que estamos de vacaciones, yo sé que algunos de ustedes vienen llegando de vacaciones, otros se han ido, por lo tanto es probable que no hayan escuchado todos los sermones. Bueno, nuestros hermanos de comunicaciones han hecho un esfuerzo tremendo, aún en sus vacaciones, ojo ahí, para que estas predicaciones estén disponibles en YouTube o en Spotify. ¿Ya? Así que hazte el ánimo hermano, hazte el ánimo hermana, que si faltaste a una de estas predicaciones, anda y escúchala, va a ser de bendición para ti, va a ser de bendición para mí. Sí, hazlo, porque es bueno. Y también el Señor bendice a nuestro equipo de comunicaciones, que de manera silenciosa nadie los ve, pero ellos trabajan duramente para que tengamos, por ejemplo, las predicaciones a tiempo y en buena calidad. ¿Han cachado eso? La calidad de las cosas que son bacanas. Nada que envidiarle a... No sé nada, perdón. No sé nada, no tengo nada que decir. Bueno, como ya les dije, hermanos, recordemos que la idea de un hábito o de una disciplina es practicarla. No es solamente que quede en tu mente, no es solamente saber, conocer, sino que es practicarla, es pedirle a Dios que me ayude a llevar a cabo esta disciplina que no tengo y que necesito para disfrutar de mejor manera al Señor. Porque ese es el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de adquirir disciplinas espirituales? ¿Ser mejor? ¿Llegar al siguiente nivel? No, hermanos, disfrutar a tu Señor de mejor manera. ¿Verdad? Disfrutar a tu Señor de mejor manera. Hemos aprendido acerca del hábito del deleite en la palabra, del aprendizaje continuo, del buscarle en oración y de los beneficios del ayuno, que fue lo que aprendimos el domingo pasado.
tremenda predicación de mi hermano Miguel. Hoy corresponde un hábito más. Un hábito más, que de todos, me parece que es el más desconocido, ¿ya? Y el más poco practicado en el mundo evangélico. Pero es un hábito que es un tesoro, una joya, que algunos han logrado descubrir y otros pocos han tenido el deleite de disfrutar. Hablamos de un hábito que son dos. Ese no es. Ese es el hábito. El hábito que son los hábitos. Es el hábito del silencio y el hábito del retiro. Y esto suena un poco pachamámico, ¿no? Sí, el silencio, ándate a un lugar ideal y apágate, ¿cierto? Y entrégate a la naturaleza y a los astros. No es eso el hábito de lo que vamos a hablar hoy día. Pero hay elementos ahí. Son estos dos hábitos, el silencio y el retiro, que tiene relación, por supuesto, con dejar de hacer cosas que hoy por hoy más que nunca, es muy difícil de hacer. Es tremendamente difícil de hacer. Se trata de la disciplina del retiro y la disciplina del silencio. Dos cosas difíciles para el cristiano de hoy, muy contraculturales, que se ven muy bonitas y populares a simple vista, pero que en rigor son bastante trabajosas y difíciles de practicar. Y además, sobre todo para el mundo cristiano, son acciones infravaloradas. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle dirección. Señor, te damos gracias. Te amamos tanto, Señor. Y te damos gracias por el ejemplo que nos das, Señor. Y te damos gracias porque además de todos tus atributos que ya conocemos y que ya hemos disfrutado y nos hemos deleitado, además, Señor, has sido un Dios disciplinado, con hábitos. Hábitos, por ejemplo, amarnos siempre. Y te agradecemos, Padre, porque tu amor es infinito, tu amor es maravilloso y tu amor está decidido hoy a enseñarnos algo a nosotros, a tus objetos de amor que somos nosotros. Gracias porque nos bendices y te pedimos, Señor, que nos concentremos, Señor. Te pedimos, Señor, que enfoquemos nuestra mirada, incluso los niños presentes, Señor, que puedan enfocar y puedan algo aprender de este miserable hombre como soy yo. Y te pedimos, Señor, que podamos dar un paso, Señor, en la adquisición de estos hábitos. Ayúdame, Señor, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Diaconisa, muchas gracias. Bien, entonces tenemos estas disciplinas. La disciplina del silencio, vamos a definir un poquito a qué nos referimos. La disciplina del silencio, abstención voluntaria y temporal de hablar para poder buscar determinados objetivos espirituales. Hay gente que le cuesta mucho dejar de hablar. Ya, pero no apunten a nadie, no sean así. Abstención voluntaria y temporal de hablar para poder buscar determinados objetivos espirituales. ¿Sí? Callarse. Y la Biblia habla harto de esto, de guardar silencio ante el Señor. Vamos a hablar un poquito más adelante de aquello. Vivimos en una era tecnológica donde no existe el silencio. Cuesta mucho el silencio, sobre todo para quienes vivimos en Santiago, todos nosotros. Y como hablábamos semanas atrás, todo lo hacemos con estímulos auditivos, ya sea música, ya sea podcast, videos, notificaciones. Por ejemplo, hoy un adolescente
estudia escuchando música, ¿verdad? Mucha gente estudia escuchando música. Pero además de estudiar escuchando música, también estudia atento a las notificaciones del celular, ¿verdad? Porque te va a sonar y porque alguien te va a hablar. No estás esperando ningún mensaje importante, pero sabes que alguien te va a hablar y eso te va a traer una satisfacción tremenda. Y además estás viendo tele, porque a lo mejor en algunas casas la tele es un miembro más de la familia y está prendida ahí todo el día. Pasa en algunas familias. Y algún otro estímulo audiovisual, lo cual genera, por supuesto, un estudio poco eficaz, muy poco eficaz. Yendo a algo más doloroso, a los cristianos nos cuesta hallar un momento en silencio para leer la Biblia. ¿Qué pasa? Nos cuesta encontrar un momento en silencio para leer tu Biblia y para orar. Es un esfuerzo tremendo. Nos cuesta conectar con Dios en el silencio. ¿No les ha pasado que finalmente logran un momento de silencio para orar al Señor y estás orando y se te meten pensamientos intrusivos y se te mete una canción, nada así como pecaminoso, no, pero se te vienen cosas que te distraen de tu oración con el Señor? Me ocurre mucho, hermanos, me ocurre mucho. Lo mismo cuando leemos la Biblia, uno empieza a leer la Biblia y empieza a pensar en la compra del súper y en cosas que nos distraen de lo que uno está haciendo, que es buscar al Señor. Nos cuesta conectar con Dios en el silencio. En la época bíblica era complicado, vamos a ir al texto luego, y hoy también lo es. Los estímulos externos y también los estímulos internos son demasiado, hermanos. Nunca nos apagamos. Nunca nos apagamos. Incluso cuando nos acostamos, cuando nos vamos a acostar al final del día, nos acostamos sensorialmente estimulados. Nos acostamos con el último capítulo de la serie, o con las noticias que están tan terribles, o con la canción que le puse a mi hijo para dormirse, o cualquier cosa. Nos acostamos estimulados. De hecho, anduve particularmente distráctil al preparar este sermón. Y particularmente cuando estaba con el texto, se me venían estos pensamientos por más silencio que yo intentaba hacer. Me costó mucho concentrarme, queridos, se los confieso. Donald Whitney, que es un gran escritor cristiano, él dice: uno de los costos del progreso tecnológico es una mayor tentación a evitar la quietud. ¿Les leo de nuevo? Uno de los costos del progreso tecnológico es una mayor tentación a evitar la quietud. Por eso, hermanos, muchos de nosotros necesitamos reconocer nuestra adicción al ruido. Porque muchos de nosotros somos adictos al ruido. Y esta ciudad ayuda mucho a esta adicción. Vaya que sí. Un beneficio del silencio. ¿Por qué es bueno esta disciplina del silencio? Porque en el silencio uno se investiga a sí mismo, uno investiga las profundidades de nuestra propia alma, descubriendo cuáles han llegado a ser, por ejemplo, nuestros puntos ciegos en el ajetreo de nuestra vida cotidiana, en la hiperactividad, por ejemplo, en la hiperactividad. ¿Hay algo importante que esté descuidando o reprimiendo? En la hiperactividad, en el sentido de al hacer muchas actividades. ¿Hay algo importante que estoy descuidando o reprimiendo? Eso lo puedo hallar en el silencio. Cuando estoy en silencio. ¿Cómo estoy llevando a cabo mis diversos roles? Cuando tú estás en silencio y te pones a pensar en tus roles. ¿Cómo he sido como padre? ¿Cómo he sido como madre? ¿Cómo he sido como hermano en Cristo? ¿Cómo he sido como hijo? ¿Cómo he sido como trabajador? ¿Como jefe? ¿Como siervo que trabaja en la iglesia? No sé.
¿Dónde necesito volver a enfocar? Este tipo de preguntas no las hacemos en el día a día, en el trajín. No las hacemos ahí. Ni con los ruidos de la ciudad, ni con los ruidos de nuestras propias casas. Sino que lo hacemos cuando logramos el silencio. Un momento de relativo silencio, que no es silencio absoluto, pero uno tiende a callarse, aunque algunos cantan, es en la ducha. ¿Sí? En la ducha uno empieza a pensar, ¿o no? Porque además el ruido del agua cayendo es agradable. Pienso yo, no sé qué piensan ustedes. Es agradable y uno callado, algunos cantan, pero incluso algunos en la ducha aún ahí ponen música. Aún ahí no están en silencio y su mente está con la música. Pero si no estuviera esa música, si estuvieran solo ustedes y ese chorro de agua, como lo hacíamos antes, podríamos pensar en las cosas que tenemos que hacer, en las cosas que puedo cambiar. Puedo tener ahí un momento en silencio. Incluso algunos pueden tener un momento en silencio con el Señor. Eso es más o menos, hermanos, la disciplina del silencio. La disciplina del retiro, apartarse voluntaria y temporalmente al aislamiento, con propósitos espirituales. No me voy al cerro para ser mejor persona. No me voy para desintoxicarme de la ciudad. Voy a enfocarme más en el Señor. Puedo ir como vamos a ver más adelante, a aplicar los otros hábitos espirituales. Puedo irme un día lejos a ayunar, a orar, a leer la palabra. ¿Por qué no? Pensando en el retiro, hermanos, la cosa no mejora en cuanto al diagnóstico del silencio. Nos cuesta alejarnos. Nos cuesta alejarnos, sí, porque somos imprescindibles, ¿o no? ¿Cómo me voy a ir 5 horas? No, pues, ¿quién va a hacer las cosas de la casa? ¿Quién va a hacer las cosas del trabajo? ¿Quién va a cuidar a los niños? Nos cuesta alejarnos. Y lo más triste, nos cuesta desconectarnos. Muchos de nosotros, por ejemplo, nos vamos de vacaciones, pero seguimos conectados con el trabajo. ¿Sí? Muchos no consideramos relevante una jornada de retiro para conectar con Dios, porque hay mucho que hacer en casa o en el trabajo. Yo soy demasiado importante en mi vida. Pensamos eso de nosotros, ¿no? Por eso, hermanos, me encantó que el pastor se saliera de todos los grupos. ¿Le gustó a usted? A mí me encantó. Por su sanidad, ¿o no? Para desconectarse de nosotros. ¿Cierto? Fue una gran decisión, aceptémoslo. Fue una gran decisión. ¿Se dan cuenta que la disciplina de retirarse por un tiempo o una jornada está validada no solo por los cristianos? De hecho, a veces está más validada por otras personas que no son necesariamente cristianos, sino que por muchos otros en esta sociedad. Es muy común oír, necesito irme al bosque y me voy a ir por unos días. Qué bacán que puede hacerlo, pero mucha gente lo hace. Algunos se replantean su vida retirándose a reflexionar, ¿verdad? Eso es muy común, no en círculos cristianos. Bueno, el ejemplo de Cristo y de varios otros en la Biblia va mucho más allá. Pues el propósito del retiro es replantear las prácticas espirituales, evaluar la propia vida y cómo mejorar en el Señor, cómo hallar la voluntad de Dios, cómo puedo pertenecer y participar mejor de la comunidad, cómo mejorar en cada uno de mis roles. Por ejemplo, Iglesia 1 tiene un retiro, ¿sí o no? Iglesia 1 tiene un retiro, mayormente último fin de semana de noviembre o primer fin de semana de diciembre. La iglesia nos vamos de retiro, ¿verdad? Y, por favor, hazlo un hábito. Anda al retiro, anda. ¿Sí? Yo sé que hay obstáculos, distracciones y cosas, pero anda al retiro. Y
La iglesia uno se va un fin de semana allá al Tao, estamos juntos en comunidad y estamos juntos en comunidad de una manera distinta a lo habitual. Cuando estamos en un retiro estamos 3 días juntos, algo que no hacemos acá en Santiago, ¿verdad? Aprendemos de cosas que no aprendemos acá cuando estamos acá en Santiago. La iglesia entera se retira para conversar temas distintos, para generar más y mejor comunidad, conocer de mejor manera a los hermanos. Quizás cuántas amistades entre ustedes se han fortalecido en un retiro. Puede ser. A lo mejor tú has conocido hermanos que hoy día puedes contarlos como tus grandes amigos o buenos amigos. A lo mejor los conociste o fortaleciste esa amistad en un retiro. ¿Por qué? Porque la iglesia se retiró, se fue a otro lado. Y no estábamos preocupados, casi todos, no estábamos preocupados de nuestros trabajos, ¿cierto? De limpiar la casa, no, porque estábamos allá de retiro. Y también, ¿por qué no decirlo? Tenemos mayor intimidad con Dios cuando estamos en estas instancias. Por lo tanto, es necesario y lo podemos evidenciar en instancias como esto del retiro. También veamos eso como tú, individualmente. También puedes tener tu jornada de retiro, planificando todo, por supuesto, no siendo irresponsable, obvio, pero puedes tener tu jornada de retiro que la verdad no hay parámetros para aquellos. Hermanos, una de las razones por las que las disciplinas del retiro y del silencio pueden ser tan transformadoras es por cómo nos ayudan a conectarnos con otras disciplinas espirituales, como la lectura bíblica y la oración, incluso el ayuno. En estas instancias de silencio, de retiro, podemos conectar con las otras disciplinas y podemos hallar de mejor manera a nuestro Señor. Esas son las dos disciplinas. Vamos al texto, no a ese, no a ese. El texto escogí, a ver, espérame. Ya, el texto escogido, el de Marcos 1, es el que leímos, pero recordemos que estamos en una serie temática, hermanos. Por tanto, vamos a recorrer diversos textos que enfatizan la práctica del retiro y del silencio. Por ejemplo, ¿alguien recuerda el texto inicial del culto de hoy? ¿Cuál era el texto? No me diga Malaquías tanto, sino que dígame cuál era, qué era. La tentación, la última tentación de Cristo, de Jesús, ¿no? ¿Cuál? La tentación de Jesús en el desierto, ¿cierto? Sí, así es, eso leímos. Leímos la tentación de Jesús en el desierto, cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuántos días? 40 días. El texto dice que el Señor estuvo 40 días en ayuno. ¿Sí? ¿Podríamos hacer eso? El Señor estuvo en retiro 40 días. Estuvo en silencio 40 días. Luego fue tentado, ¿verdad? Uno puede decir, de hecho yo pensaba, hoy estaba súper débil Jesús, estuvo súper débil, por lo tanto, qué bueno que venció la tentación, pues. A pesar de su debilidad, no estaba débil el Señor, porque estaba en ayuno con su Señor, estaba enfocado y estaba en intimidad con su Padre, ¿o no? Ahí estaba el Señor, fue tentado y la palabra lo confortó. Y con la palabra Él venció la tentación. Y después de 40 días sin comer. Por lo tanto, ahí vemos que el Señor fue llevado por el Espíritu a este retiro. Vemos otros textos, por ejemplo, Lucas 4:42 dice, cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. El Señor a veces buscaba irse a lugares solitarios.
A veces le funcionaba, a veces no, pero él buscaba irse a lugares solitarios. Y un texto, antes de ir al texto central, quiero que miremos Mateo 14, que está aquí. Mateo 14, 22 y 23. ¿Alguien quiere leerlo desde ahí? ¿Algún voluntario para leer directamente desde la pantalla? ¿Alguien? Hermano Abraham, por favor. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la hora de la orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y el anochecer estaba allí solo. Sí, en este texto el Señor venía de alimentar a 5.000 personas, con todo lo que eso conllevaba, con todo el gasto energético, ¿cierto? El cansancio de estar con mucha gente y además de lidiar con los torpes discípulos que tenía. ¿Sí? Es mentira lo que digo, ¿no? No es mentira lo que digo. Y bueno, Jesús aún sigue teniendo torpes discípulos, como nosotros. Entonces tenía que lidiar con las multitudes y con sus discípulos. ¿Ustedes creen que tenía algún tipo de agotamiento? Obvio que sí. Era 100% hombre. ¿Creemos que era 100% hombre? Sí, también es 100% Dios. Entonces, yo entiendo que aquí como que el Señor urdió un plan en este texto. Después de todo este trabajo ministerial, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y los despidió. Chao, discípulos. Ya, espérenme en la otra orilla. Chao, discípulos. Y después de despedirlos, subió al monte a solas para estar. Finalmente estoy con mi Señor. Amo mi ministerio, amo la comunidad, pero también amo la intimidad con mi Dios. Subo al cerro y ahí oro al Señor. ¿Era una disciplina espiritual el retirarse a orar? Por supuesto que sí. Jesús sentía la necesidad imperiosa de pasar tiempo a solas con su Señor. Repítete esta verdad. Jesús sentía la necesidad imperiosa de pasar tiempo a solas con su Señor. ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo no sé si tú y yo sentimos la necesidad imperiosa de pasar tiempo a solas con su Señor. Yo no sé cuántos de nosotros cierra su negocio, cierra su computador y va corriendo al metro y corre para la casa para tener tiempo a solas con su Señor. Yo no sé si tú y yo nos levantamos de un paraguaso de la cama en las mañanas, nos vamos a duchar apurados porque tenemos que tener nuestro devocional personal. Y qué bueno que lo logré. Porque yo ese sentido de urgencia lo vi en Jesús en Mateo 14. Y yo no sé si lo veo en mí. Perdón, yo sí sé que no lo veo en mí. Claro, pero si vaya atrasado un concierto, pucha que la corrí. Yo también. Si vamos atrasado a una cita, si vamos atrasado a una reunión, la picamos o no. Si andamos con hambre y salimos de la pega, corremos porque tenemos hambre. Pero yo no sé si sentimos la necesidad imperiosa de pasar tiempo a solas con nuestro Señor. Qué pena, porque sabemos la respuesta. Dentro de su gran vida ministerial, muy comunitaria por lo demás, el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre, sentía la necesidad de buscarle con desesperación de forma personal en ciertas ocasiones. Él quería estar en comunión con su Padre, a solas, sin distracciones, enfocado en la gloria de Dios, renovando sus fuerzas, guardando su corazón, recordando las maravillas de las obras de Dios y sus atributos. Lo único que no hacía el Señor en sus oraciones era la confesión de pecados, ¿verdad? Pero todas las otras partes de las oraciones el Señor las hacía.
exaltar los atributos de Dios, interceder por otros, agradecer por las cosas, todas las hacía. Y él sentía esa necesidad fervorosa de hacerlo. Vamos al texto de hoy, que ustedes lo leyeron. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Agradezco al que destacó esas letritas. Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. ¿Y qué pasó con los discípulos? Por supuesto, torpes como tú y como yo. El Señor, ¿dónde está el Señor? Lo necesitamos, hay sordos que sanar, hay demonios que sacar. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. En vez de decir, dejemos solo al maestro que está hablando con el Padre, van y lo interrumpen, ¿cierto? Todos te buscan, todos están vueltos locos, Jesús, necesitamos que estés ahí. ¿Y saben qué? A veces nosotros pensamos esto de nosotros. A veces pensamos, no sé, a veces leemos un capítulo de la Biblia, 3 minutos, y pensamos que nuestro WhatsApp está lleno de notificaciones. Y pensamos que nuestros hijos tienen toda la casa derrumbada. Bueno, a veces es cierto. A veces ocurre. Pensamos que la empresa se va a ir a quiebra porque nosotros estamos 3 minutos leyendo las Escrituras. A veces pensamos que están los discípulos de nosotros buscándonos, ¿verdad? Yo escogí este texto debido al ejemplo que aquí vemos de Jesús. Jesús venía de jornadas muy agotadoras. En esta ocasión, Jesús venía de sanar a la suegra de Pedro y de sanar muchas otras dolencias y enfermedades y de echar fuera demonios. Eso dicen los textos anteriores a Marcos 1:35. De hecho, el versículo 28 indica que enseguida su fama se extendió por todas partes. La fama del Señor estaba desbordada, hermanos. ¿Sí? Y en ese contexto Él hace estos milagros y estas sanaciones. Entonces, el ministerio de Jesús estaba siendo más y más famoso y las multitudes demandaban mucho tiempo y energía del Maestro. Y en ese contexto viene nuestro texto. Porque necesitamos el contexto, hermanos, para comprender el texto. Y en estos textos podemos extraer algunas verdades. En este texto que usted acaba de leer junto a mí. Primero, Jesús necesitaba retirarse de sus actividades cotidianas. Incluso el Señor. O sea, si nosotros necesitamos retirarnos de nuestras actividades cotidianas, es porque el Señor también. Jesús necesitaba retirarse, necesitaba apartarse. La rutina para Jesús era su ministerio donde Él iba sanando, iba mejorándole la vida a sus discípulos, pero a la vez iba predicando el Evangelio a todos lados. Y a la vez tenía que lidiar con sus discípulos. Era su ministerio, era lo que debía hacer, su ocupación. Y sin duda era algo que disfrutaba. El Señor disfrutaba de enseñar a sus 12 discípulos. Lo disfrutaba. Yo creo que hasta los miraba como, ya van a aprender, ya van a crecer. Y también disfrutaba de predicarle a las multitudes. Y también disfrutaba de formar la iglesia. Jesús buscó permanentemente, queridos, estar a solas junto a su Señor. Su espíritu y su cuerpo necesitaban renovación. ¿Ya? Y aquí yo quiero que aclaremos un punto. No era que la vida comunitaria lo saturara al Señor, o que su pila social se acabara. No era eso. Simplemente necesitaba a su Señor.
sobre todo en medio de sus ocupaciones. No era que estuviera harto de Pedro, o que no quería hacer más milagros. Básicamente buscaba intimidad con el Padre. Esa intimidad que todo cristiano, tú y yo, debiéramos buscar. Jesús mismo la andaba buscando mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Qué más nos queda a nosotros? Por lo tanto, hermanos, Jesús necesitaba retirarse de sus actividades cotidianas. Segunda verdad que podemos extraer del texto es que Jesús buscó el retiro y el silencio de manera intencional. Jesús buscó el retiro y el silencio de manera intencional. Por ejemplo, el texto comienza diciendo que Jesús se levantó muy de mañana, ¿verdad? Jesús se levantó muy de mañana para irse a un lugar solitario. El mismo Hijo de Dios sabía que necesitaba planificar y hacer cosas intencionales para buscar de mejor manera a Jesús. Algunos de ustedes, yo sé que sí se levantan muy temprano para buscar a Jesús. Es algo que yo aún no logro hacer, pero que es una gran práctica. Levantarse cuando todos en casa están durmiendo y tener un tiempo de silencio con tu Señor. Eso hizo Jesús, se levantó muy de mañana. Sabemos que lo de Jesús no fue puntual, no fue una vez, sino que lo vemos en diversos textos, cómo buscaba retirarse para encontrarse con Dios de mejor manera. Y la intencionalidad de Jesús es algo que debemos replicar, que debemos hacer tú y yo. Jesús no improvisa, y Jesús prioriza su tiempo con Dios. Para él estar con su Señor era más importante que cualquier contingencia emergente. Era más importante que cualquier cosa que podía ocurrir, era su tiempo con el Señor. Hubiera sido divertido, pensando en el texto de Mateo 14, hubiera sido divertido haber cruzado en barquito con los discípulos, entretenido, disfrutando, celebrando el ministerio, alimentamos a 5,000, bueno, eso, lo hicimos. Pero no, él lo echó y se fue al cerro a orar a su Señor. Eso era su prioridad. La intencionalidad de Jesús es algo que debemos replicar, hermanos. Jesús sabía que había mucha gente que sanar, había mucho que mejorar en las relaciones entre sus discípulos, había muchos lugares a donde predicar, pero su comunión con el Padre era la prioridad. Pregunta para ti, ¿tu comunión con tu Padre es tu prioridad? ¿Tu comunión con tu Padre Celestial es tu prioridad de tu día? El texto de Mateo 14, como ya dije, señala todo un plan ejecutado por Jesús para lograr subir a un monte a orar a solas. Por lo tanto, hermanos, seamos intencionales en buscar el retiro y el silencio para estar con tu Señor, porque Jesús lo buscó también. Y tercer punto, conseguir el retiro y el silencio es difícil y muy poco comprendido. Los discípulos no lo entendieron. Los discípulos no entendieron. ¿Por qué el Señor está orando si hay tanto por hacer? ¿Por qué el Señor se fue al monte si nosotros estamos aquí celebrando en un barquito? Bueno, si este retiro y silencio es difícil, y fue difícil para Jesús, esto es esperanzador para nosotros igual. Es esperanzador porque a nosotros también nos cuesta. Los discípulos y las multitudes habitualmente encontraban la manera de llegar al Maestro. A Jesús le costaba retirarse, pues todo lo que hacía, y su carácter y su gracia hacia los demás, lo hacían alguien muy atractivo y muy famoso. Todos te buscan. Termina el texto con los discípulos llegando donde Jesús. Muy solicitado Jesús, muy buscado, no como tú ni como yo.
Siempre con compromiso este Jesús, quien a pesar de lo difícil de buscar su retiro, él lo tenía como prioridad. No como nosotros, que pensamos que somos tan imprescindibles y que la gente nos necesita tanto que dejamos nuestra intimidad con Dios al fondo de nuestras prioridades. Prioridad 8 del día, mi tiempo a solas con el Señor. Si es que, just in case. Así pensamos de nuestro tiempo con Jesús. Solo si las cosas se dan, solo si los hijos se donan temprano, solo si mi marido o mi esposa andan de buena, puedo tener mi tiempo a solas con el Señor. Esto es súper importante, queridos, y muy difícil de llevar a cabo. Pues habitualmente a nuestra ya falta de disciplina espiritual se suma la incomprensión incluso dentro de nuestro propio hogar. Hay incomprensión, yo no quiero culpar a nadie allá, pero hay incomprensiones para esto dentro de nuestros propios hogares. ¿Cuántas veces hemos dicho de nuestro cónyuge, pero si solo está leyendo, no hay problema que vaya a comprar, por ejemplo? O, ¿por qué se demora tanto en su tiempo a solas? ¿No se da cuenta que hay tantas cosas por hacer? Válgame Dios. O como le pasó a Jesús, todos te buscan. Si no planificamos bien, queridos, o no comunicamos con los otros en casa, podemos tener un sinfín de distracciones. Debemos ser hábiles para encontrar tanto el momento idóneo como el lugar correcto para hacerlo. ¿Sí? Podemos poner miles de excusas. Tenemos guaguas, tenemos trabajos exhaustivos, vivimos al lado de la Alameda. Podemos poner un sinfín de excusas, queridos. Pero en cada contexto, cada uno de nosotros puede encontrar la manera. Cada uno de nosotros, hermanos, puede encontrar la manera. Conocemos nuestros horarios, conocemos a las personas que viven con nosotros, podemos encontrar nuestro tiempo de silencio diario para estar con el Señor. Les quiero poner un ejemplo. Susana Wesley. ¿Ubican a Susana Wesley? Es la mamá de los famosos hermanitos Wesley, John y Charles. Bueno, ellos eran dos, pero ¿saben cuántos hijos tenía Susana? 19. 19 hijos, queridos. Bueno, lamentablemente, 9 de ellos murieron siendo bebés. ¿Ya? Por lo tanto, ella tuvo que lidiar con la crianza de 10 de ellos, mayormente. Y en ello, tuvo que encontrar la manera de tener su encuentro íntimo con el Señor, porque ella era una mujer muy piadosa. Ella quería tiempo a solas con Dios. Lo necesitaba. ¿Saben cuál fue la manera que encontró Susana? O sea, fue la manera, ella empezó a hacerlo y los hijos de a poquito empezaron a captar el tema. Bueno, obviamente como mamá de 10 hijos, ya 19, pero 10, el marido estuvo preso algunos años. En otro momento estuvo trabajando fuera de la ciudad, por lo tanto Susana estuvo muchos años sola al cuidado de sus hijos. Ese es el contexto. Entonces, ¿saben lo que hizo? Como la hacía toda, cocinaba, hacía el aseo, le enseñaba la Biblia a los niños, los educaba, le enseñaba a leer, le enseñaba ciencia, historia, todo. Entonces, todo el día con el delantal de cocinar, ¿saben lo que hizo Susana? El delantal se lo ponía en la cabeza. Entonces los hijos, después de hacerlo tantos días, y Susana se ponía el delantal en la cabeza y se ponía a leer la Biblia con el delantal en la cabeza y empezaba a orar al Señor. Lo hizo todos los días, hasta que después de meses los hijos comprendieron, cuando mamá tiene el delantal en la cabeza, no la debemos molestar. ¿Halló la manera o no? Entonces yo cuando estudié lo de Susana dije, si Susana puede, todos podemos.
Todos podemos. Susana no era inspirada por el Señor, no era infalible, no, es una hermanita como tú y como yo. Y si Susana lo logró, tú y yo podemos hallar un momento a solas con el Señor. Fue extremo el ejemplo que les puse, pero bueno, estuvo bueno. Esa era la señal, el delantal en la cabeza era la señal de que no había que molestar a mamá porque estaba hablando con Dios. Entonces después los hermanos empezaban a no moleste a la mamá, Susana está hablando con Dios. Y así lo logró la hermana, lo logró. Hermanos, estamos terminando. ¿Por qué buscar el silencio y el retiro? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué debo hacerlo? Si el ruido es entretenido. Porque Jesús lo hizo. Podemos dejar ese punto e irnos. Porque Jesús lo hizo. Jesús lo necesitó y Jesús lo buscó y Jesús lo logró. La Escritura enseña que Jesús tenía periodos de silencio y retiro, algunos durante pocos minutos u horas y por lo menos uno durante varios días. ¿Sí? Ya escuchamos varios versículos. Para ser más como Jesús, debemos disciplinarnos a nosotros mismos para encontrar momentos de silencio y de retiro. Momentos que van de la mano, de silencio y de retiro. Entonces, a través de estas disciplinas, podremos buscar muchas de las bendiciones que Jesús experimentó a través de ellas. ¿Por qué buscar el silencio y el retiro, hermanos? Para minimizar las distracciones. Sí, yo he escuchado y yo también me he visto orando en la micro. Por supuesto, lo hacemos de forma espontánea, orando en la micro, orando mientras barremos. Lo hemos hecho. En el auto, sí. Pero no es suficiente, querido. Necesitamos tiempo a solas en silencio y retiro con tu Señor. Una de las razones más obvias para escapar de los sonidos y del entorno que distrae nuestra atención es para concentrarnos más en el Señor. Por ejemplo, en la oración. En la Biblia hay otros ejemplos, como Elías, como Habacuc o como el apóstol Pablo, que se alejaron del ruido para oír mejor al Señor y tener mayor intimidad con Él. Y desde luego, no es absolutamente necesario alejarse mucho de los ruidos y de la gente para poder orar. De otra manera casi nunca podríamos hacerlo, ¿no? Pero hay momentos en los que ayuda a eliminar las voces del mundo para elevar nuestra voz sin distracciones al Dios del cielo. Donde quiera que sea, queridos, es bueno tener un lugar al cual podamos retirarnos y hablar ininterrumpidamente con Dios. En algunos casos es una plaza que está en la esquina de tu casa. En algunas ocasiones es debajo del delantal. En otras ocasiones puede ser alguna oficina, alguna sala de reuniones dentro de tu oficina que tú sepas que puedes hacerlo. Muchos otros lugares. Este templo está abierto, creo que de martes a domingo. Si tú lo planificas, también podrías venir aquí a orar. Ahí te la dejo. ¿Se puede o no? Se puede. Entonces, hermano, donde quiera que sea, es bueno tener un lugar al cual podamos retirarnos y hablar ininterrumpidamente con Dios, cuya presencia es invisible, pero más real que cualquier otra. ¿Por qué es necesario encontrar el silencio y el retiro? Para expresar adoración y fe al Señor. Para expresar adoración y fe al Señor. ¿Has experimentado la adoración silenciosa? Adorar al Señor pero sin mencionar palabras. Cuando se encuentran solos delante del Señor y en silencio y no hay palabras para adorarle, sino la sola contemplación. Miren lo que expresan algunos profetas menores. Estos profetas que también los miramos en menos un poquito. Habacuc 2:20. El Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Sofonías 1:7. Guarden silencio en presencia del Señor soberano. Y Zacarías
2:13, que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor. Encontremos momentos para solo guardar silencio adorando al Señor. Hermanos, tenemos una cordillera maravillosa que podemos despertarnos en la mañana, mirarla y guardar silencio adorando al Señor, simplemente contemplando. Tenemos un mar tremendo, tenemos prados maravillosos, desiertos hermosos, donde podemos contemplar y adorar al Señor por su sola creación. En cuanto a expresar fe, porque puse ahí expresar adoración y fe, en cuanto a expresar fe en silencio y retiro, miren la palabra de David en el Salmo 62, 5 y 6. Dice así, escúchenme por favor: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Le repito, Salmo 62, 5 y 6, para el que lo quiera apuntar. En este salmo y en otras partes de la Escritura, el Señor nos llama a esperar en Él en silencio, a tener fe en su fuerza y a no hacer nada. Solamente estar en silencio delante de Él. Nos cuesta eso, ¿no? Queremos resolver la cosa ahora y queremos resolverla nosotros, porque es muy urgente y porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Hermanos, hay ocasiones en que el Señor te dice: guarda silencio y quédate quieto. Para expresar adoración y para expresar fe, esperanza en el Señor. ¿Por qué es necesario tener tiempo de silencio y de retiro con el Señor? Para buscar restauración. Claramente todos nosotros hemos estado rotos por dentro. Nuestro corazoncito se ha roto, ¿no? Sí. Y el Señor nos busca para que le busquemos. Todos tenemos una necesidad de recuperar nuestros recursos interiores. Esto fue cierto aún para los que vivían más cerca de Jesús. Después de pasar varios días con una gran exigencia física y espiritual, fíjese qué método de reabastecimiento le recetó Jesús a sus discípulos. En Marcos 6, 31, ¿saben lo que le dijo Jesús a sus discípulos para restaurarse? Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Eso le dijo Jesús. Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Marcos 6, 31. Así como los 12 discípulos, todos necesitamos momentos para desatar el lazo de nuestro estrés rutinario y disfrutar la restauración que el retiro puede darle a nuestro cuerpo y a nuestra alma. ¿Estás roto? ¿Estás rota en este momento? Busca a tu Señor en el silencio y en el retiro. ¿Estás quebrado por dentro? ¿Quebrada? ¿Estás deshecho por alguna situación? Busca a tu Señor, como nunca antes quizás. Búscalo y aprovéchalo. Y quinto, ¿por qué necesitamos hacerlo? Para recuperar la perspectiva espiritual. El otro día tuve que resolver un conflicto personal con alguien. Entonces, conversé con una persona y dijimos, tuvimos un problema, pero ya han pasado hartos días y el Señor nos ha dado perspectiva espiritual. Y como el Señor es bueno, nos dio una perspectiva, arreglamos el problema. No por nosotros, no, porque el Señor nos dio una mejor perspectiva de las cosas. Miren lo que dijo el gran John Owen, un puritano maravilloso, en cuanto al tiempo a solas con Dios. Lo que somos en ellos, lo que somos en el tiempo a solas con Dios, es lo que somos realmente. Y nada más. Ellos son lo mejor o lo peor de nuestro tiempo, donde el principio que predomina en nosotros se mostrará y actuará por sí mismo.
Eso dijo John Owen. En otras palabras, hermanos, lo que somos cuando estamos solos es lo que somos realmente. Busca al Señor. El Señor te dará una mejor perspectiva espiritual. Te mostrará realmente quién eres. Y tú te convertirás. En ese que el Señor quiere que seas. Ocupa tu momento a solas con Dios en silencio para recuperar tu esencia como hijo suyo. Disfruta de tu Dios y enfócate en Él y pon en perspectiva los problemas, las situaciones adversas, los conflictos relacionales. Llévalos a los pies de Cristo y obtén una mejor perspectiva de Dios. Muchas veces nuestros problemas los hacemos tan grandes porque no encontramos la perspectiva correcta de los problemas, porque no vamos al Señor. Intentamos nosotros mismos nuevamente arreglar la cosa. ¿Sí? Entonces, hermanos, cosas prácticas, consideraciones finales. Primero, el retiro y el silencio son necesarios para enfocarnos más en Cristo y su gloria. Segundo, debemos ser intencionales en buscar estos momentos. Debemos ser intencionales en buscar estos momentos. Comienza con algo. Intenta encontrar el mejor momento y el mejor lugar cotidiano para tu retiro y silencio diario. Esa es una gran primera tarea. Intenta encontrar tu mejor lugar y tu mejor momento. ¿Lo vayas a lograr mañana? Probablemente no, pero intenta hacerlo, intenta encontrarlo. Un lugar donde tú y el Señor estén a solas y donde sepan que hallarás silencio y hallarás retiro. Habla con tu cónyuge, habla con tus hijos, si es que puedes hablar con tus hijos si son grandes, ¿ya? Sé cómplice con tu cónyuge, con los demás que viven en tu casa, para que sea algo conocido por los otros. Y además, mira mis sugerencias. Estas son sugerencias, ¿ya? Planifica un evento de retiro personal al año, pero planifícalo. Porque podemos decir, ya mira, un sábado puedo arrancarme 5 horas a la playa. Un sábado. Pero no. Trata de ponerlo en tu agenda. El 22 de octubre voy a hacerlo. Y si hay gente que dice, hoy tengo una salida el 22, vamos, no puedo. Porque tú sabes que es tu momento para salir. Es una locura lo que te estoy sugiriendo, hermano. Pero me parece que algo bueno. No tiene por qué ser 5 días, 8 días. No, nadie puede hacer eso. Pero puede ser una mañana donde vayas lejos, solo o sola. Puede ser una tarde. O puede ser que vaya la familia a un lugar y tú les digas, ya, yo voy a ir 2 horitas, me voy a partir. Por ejemplo, no sé. Tú conoces tu contexto. Pero yo te recomiendo que comiences con algo cotidiano todos los días y también algo planificado una vez al año. Y finalmente, fíjate en cómo mejora tu relación con Dios y cómo aprendes a disfrutar más de Él. Porque ese es el objetivo de los hábitos, disfrutar más de tu Señor.